Buenas tardes, me llamo José Aguilar. Quiero agradecer la oportunidad que me brinda el rector de la Sociedad de Estudios Internacionales, Juan Solaeche, de participar como profesor de este curso y agradecerle el trabajo inmaculado y profesional de Óscar Sotomayor. El título de mi ponencia es acerca de defensa y seguridad en la Unión Europea, utopía, necesidad o utopía. En relación con esta ponencia voy a desarrollar unos 5 puntos. El primero de ellos se trata de el tratamiento o la regulación que hace el Tratado de Lisboa sobre la defensa y en concreto cómo se articula en dicho texto legal. El tratado establece una serie de limitaciones respecto de la toma de decisiones por el Consejo y que todas aquellas cuestiones relacionadas con la defensa deben ser adoptadas por unanimidad. Por otra parte, cualquier cuestión que tenga que ver con el desplazamiento o la intervención de ejércitos de Estados miembros de la Unión Europea debe estar respaldada por los principios y por la legalidad internacional. Por otra parte, el tratado protege, respeta las decisiones soberanas de algunos Estados miembros que se declaran neutrales. Y por otra parte, privilegia la relación de los países de la Unión Europea con la Organización del Tratado del Atlántico Norte en lo que a materia defensiva se refiere, muy especialmente todos aquellos países que actualmente son frontera con Rusia. Principalmente estas son las cuestiones a destacar en el Tratado de Lisboa. ¿Qué es lo que hace la Unión Europea en estos momentos para tener en el ámbito de la defensa? Pues la Unión Europea tiene un plan que está relacionado con la llamada autonomía estratégica de defensa, y ese plan ha sido bautizado con el nombre de brújula estratégica. La brújula estratégica no es más que un plan de actividad que se implementa en un periodo de 5 años, que parece un periodo un tanto largo a la vista de cómo se suceden los acontecimientos geopolíticos, y esta brújula estratégica contempla 60 acciones que se agrupan en 4 pilares, y estos 4 pilares en concreto pues hacen referencia en primer lugar a tener una fuerza de alta disponibilidad o de despliegue rápido, reacción rápida de al menos 5.000 efectivos. Por otra parte, es un propósito y un objeto importante de desarrollo, es el fomentar, apoyar, promover todos los proyectos de defensa en el marco del tejido industrial europeo, y por tanto apoyar no solo los grandes conglomerados industriales relacionados con la defensa, sino también apoyando las pequeñas y medianas empresas del sector. Para ello, como es lógico, el tercer pilar hace referencia a que a esta brújula estratégica se le asigna un presupuesto que para el periodo 2021-27 consta de unos 8.000 millones de euros. El cuarto pilar hace referencia a otra dimensión de la defensa que no es exclusivamente de índole militar, y es el desarrollo de la defensa, digamos, en el ámbito diplomático y en el desarrollo del multilateralismo, que tiene por objeto reforzar o establecer relaciones, sobre todo fortalecerlas con otras organizaciones internacionales, como son la Organización de Naciones Unidas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Unión Europea, la Unión Africana respecto de, sobre todo, las relaciones con el Magreb
y con el Sahel, y también las relaciones diplomáticas con los países de Iberoamérica. En el marco de la relación con los países iberoamericanos, pues sobre todo esta acción diplomática, digamos, tiene por objeto consolidar los procesos democráticos que allí se están viviendo, como el hecho de el tratado de paz en Colombia entre el gobierno y la guerrilla, acuerdos económicos muy importantes de gran relevancia como puede ser Mercosur, y sobre todo trabajar en materia de seguridad en el ámbito de el control y eliminación de los grupos organizados, sobre todo aquellos que tienen que ver con el narcotráfico y con la trata y con la inmigración ilegal. Por otra parte, respecto de qué institución la Unión Europea tiene atribuidas la competencia de defensa, en la actualidad es la Agencia Europea de la Defensa, que es el órgano a través del cual se implementan todas las medidas que están relacionadas con la defensa de la Unión. Esta Agencia Europea de la Defensa depende jerárquica y funcionalmente del alto representante de Asuntos Exteriores y de Seguridad. Señor Borrell tiene una estructura orgánica y a través de esta agencia se implementan sobre todo todas las acciones que tienen que ver con el apoyo a la industria europea de defensa y en el desarrollo de proyectos de capacidades militares, como pueden ser el Eurofighter, el avión de transporte A400M y el helicóptero Tigre. El modelo que se emplea para desarrollar y para robustecer la industria europea de la defensa es un modelo basado en la colaboración público-privada. No solo a nivel de estados con grandes conglomerados industriales, sino también la búsqueda de negocio inducido y de alta especialización que tienen muchas empresas de pequeñas y medianas. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la industria de defensa está basado en un componente tecnológico muy, muy alto, que requiere de una mano de obra muy cualificada, y que para obtener un producto final la inversión en I+D+I es muy importante. La Agencia Europea de la Defensa controla dos instrumentos financieros, como son el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que es el instrumento financiero a través del cual se distribuye en estos momentos toda la ayuda militar y logística y armamentística para Ucrania, y incluso la formación de militares ucranianos en diferentes países de la Unión. Por otra parte, un segundo instrumento financiero es el Fondo Europeo de la Defensa, que tiene por objeto básicamente el apoyo a la industria europea de la defensa. Respecto a enganchando con uno de los pilares de la brújula estratégica, en lo que se refiere al multilateralismo, esto abarca no solo las relaciones con organizaciones internacionales por todos conocidos, Organización de Naciones Unidas, Organización del Tratado del Atlántico Norte, países iberoamericanos, etc. Está también muy relacionada con la relación que tiene la propia Unión Europea como entidad supranacional, como Unión Europea, con determinados países de su entorno geográfico más próximo.
Sobre esta relación, estas relaciones hay que hablar sobre todo de la relación que tiene la Unión Europea con el Reino Unido tras el Brexit, que ha supuesto que a partir del tratado digamos, de vinculación del Reino Unido, el tratado del Brexit y la salida del Reino Unido, que regula la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha supuesto que el Reino Unido se ha tratado como un país tercero en cuestiones relacionadas con la defensa. Al mismo nivel que puede ser Turquía, o que puede ser Noruega, o que puede ser Suiza u otros países. No tiene el mismo statu quo, como es lógico, que tenía cuando el Reino Unido formaba parte de la Unión Europea y que era un claro impulsor de la defensa europea y que ha contribuido enormemente al desarrollo de determinadas capacidades militares. Otra de las grandes relaciones que tiene la Unión Europea, como puede ser de otra manera, es con los Estados Unidos de América. El vínculo transatlántico es un vínculo sólido, un vínculo fuerte desde la Segunda Guerra Mundial, pero lógicamente hay tensiones. La principal tensión en la actualidad es, digamos, el reproche que hace Estados Unidos a la Unión, a los países miembros de la Unión Europea y a los países miembros que la mayoría forman parte de la OTAN, respecto a que deben destinar al menos un 2% de su Producto Interior Bruto a la defensa. Por otra parte, para Estados Unidos, la guerra de Ucrania supone también un freno a la defensa de sus intereses en otros ámbitos geográficos, como es el área del Indo-Pacífico, y sobre todo para contrarrestar el expansionismo chino en esa parte del mundo. La guerra de Ucrania no deja de ser un contratiempo, por cuanto que también es el principal financiador de la capacidad militar de Ucrania. Estados Unidos es el principal financiador, y en estos momentos hay congelado una partida de 60.000 millones de dólares por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es muy fiel a los postulados de Donald Trump. Otra de las grandes relaciones internacionales de la Unión Europea es con todos los países ribereños del flanco sur del Mediterráneo, sobre todo los países del Magreb, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Con relación a Marruecos, es un socio de especial atención, con el que hay que tener especial atención, en el sentido de que Marruecos, y dada su proximidad con la península ibérica, hay una serie de problemas relacionados con la inmigración, el narcotráfico. También es un país por el que pasa el gas, una parte del gas que Argelia exporta a España y a algún que otro país de la Unión, sobre todo, pero principalmente a España, y el contencioso del Sáhara Occidental tras el cambio de postura política del gobierno español y tras la firma de los acuerdos de Abraham por parte de Marruecos, en los que reconoce y establece relaciones diplomáticas con el Estado de Israel a cambio de que ambos países, Estados Unidos e Israel, reconozcan la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Por otra parte, otro punto de fricción suele acontecer cuando se tiene que renovar el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos. Esto crea cierta incertidumbre en la zona donde se encuentran las principales flotas pesqueras, sobre todo en el sur de España. Por otra parte, otro de los focos importantes en cuanto a la relación externa de la Unión Europea es la propia Rusia. Rusia ha sido calificada en la última cumbre de la OTAN como una amenaza estratégica.
¿Qué significa esto? Bueno, pues que Rusia, tras la invasión de Ucrania, ha creado un elemento de inestabilidad en la frontera este de la Unión Europea y en el flanco este de la OTAN. Tal es así que ha producido la renuncia a una tradición de neutralidad por parte de Suecia y de Finlandia, y de la solicitud y ya incorporación de estos dos países en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Por otra parte, Rusia también es un elemento de desestabilización y que utiliza la injerencia a través de movimientos políticos, sean de derecha o de izquierda, en los países de la Unión Europea para crear inestabilidad, bien financiándolos o bien, digamos, siendo mecanismos para crear inestabilidad social o a la agitación, como un medio de agitación social. Estas tácticas de injerencia las ha puesto en marcha Rusia en muchas ocasiones, tanto en la región ucraniana del Donbass, donde agita los movimientos de mayoría, de las minorías rusas asentadas, el caso de Transnistria, el caso de la agitación política y social de los serbios de Kosovo, e incluso la financiación a determinados partidos políticos digamos, de la Europa más de mayor tradición democrática, como puede ser Francia o el Frente Nacional. Por otra parte, otra forma de injerencia de Rusia en los asuntos de otros países es la injerencia a través de tratando de alterar los resultados electorales de determinados procesos políticos en diferentes partes del mundo, no solo en la Unión Europea. Y son una amenaza en el ámbito de la ciberseguridad. Por otra parte, en lo que respecta a África, y hemos hablado del Magreb, pero también hay que hablar del Sahel. En el Sahel se ha producido un vuelco total en los últimos meses tras la irrupción de diferentes golpes de Estado en muchos de los estados que componen esa zona geográfica, y que han obligado a la Unión Europea a retirar su presencia militar y de otro ámbito, dada la hostilidad de los gobiernos, las juntas militares que han conseguido el poder en esos países. Ese cambio de gobierno está intrínsecamente relacionado con la intervención de Rusia. Eso está produciendo también mucha inestabilidad en el sentido de que son países débiles donde la situación económica es mala y produce los grandes movimientos migratorios, y sobre todo también perjudica el abastecimiento por parte de la Unión Europea de determinados recursos y materias primas e incluso fuentes de energía de esos territorios. Una vez que hemos hablado de cómo está la defensa concebida en el Tratado de Lisboa, cómo se llega a la autonomía estratégica en materia de defensa a través de la brújula estratégica, de las relaciones de la Unión Europea con terceros países, y finalmente me voy a referir a la declaración de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado día 28 de febrero en el Parlamento Europeo, ante el Parlamento Europeo, en el que por primera vez un presidente de la Comisión Europea ponía en la agenda política la defensa como un elemento troncal y prioritario. La señora von der Leyen propone el diseño de una estrategia de defensa europea a la que pretende asignar una financiación mediante un programa europeo de inversión en defensa. No sabemos si esta estrategia es una continuación de la brújula estratégica
y si la duración es similar a la de la brújula estratégica por 5 años, sí que es similar a la brújula estratégica por 5 años, pero tiene un horizonte temporal que choca claramente con el desarrollo de los acontecimientos geopolíticos que están ocurriendo en el mundo. Y tampoco sabemos la partida presupuestaria que finalmente se asignará a este fondo, por cuanto que también el presupuesto es un elemento de decisión, de codecisión entre Parlamento, Comisión, Consejo, etcétera. Finalmente, la señora von der Leyen también propone la creación, la designación de un comisario europeo de defensa. Pero eso ya tendrá que esperar para el próximo mandato tras la celebración de las elecciones en el próximo 9 de junio del presente año. Una vez que hemos hecho un recorrido somero sobre cuál es el estado de situación de la defensa en la Unión Europea y que promueve la Unión Europea, voy a lanzar una serie de conclusiones que tienen que ver con que la defensa no se concibe única y exclusivamente desde el punto de vista militar. La defensa abarca muchos más sectores, abarca alcanzar una autonomía estratégica económica, una autonomía estratégica industrial, tecnológica, una autonomía estratégica energética y de obtención de materias primas. Y también otro elemento que compone ese gran concepto de defensa es la autonomía estratégica de producción de alimentos. Es decir, la agricultura, la ganadería y la pesca son elementos estratégicos para la independencia de la Unión Europea respecto de terceros países, para reducirla y para reducir posibles amenazas respecto de terceros países u otras amenazas de otra índole, llámese puede ser de tipo terrorista. Otro elemento que forma parte de la defensa es también la autonomía estratégica hídrica, es decir, la Unión, el agua es un elemento estratégico para la defensa y para la independencia de los países, y no pueden ser utilizadas ni los alimentos, ni el agua, ni las materias primas, ni la energía como arma de guerra, como también se ha venido utilizando el tráfico de personas como arma de guerra. Tras estas conclusiones, vuelvo al título de la ponencia: Unión Europea, la seguridad y defensa en la Unión Europea, necesidad o utopía. Creo que los alumnos tienen suficientes elementos de juicio ya para decidir si la defensa en la Unión Europea es una necesidad o es una utopía. Muchas gracias.